a todos y todas. Bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericano, participantes en el Centro de Estudios Históricos y del Instituto de Humanidades INUS, de doble dependencia del CONICET y nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Max Van Hauerduar, en la producción remota, Francisco Colona, Juan Cruz Oliva Pipia, como Community Manager, Ian Quirós, estudiante del Colegio Nacional Arturo Humberto Ilia, y Florencia Benítez, encargada de la edición y postproducción. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Álvarez. Vamos a hacer una reseña. Adriana pertenece, al Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, el INUS, del CONICET Mar del Plata y del Centro de Estudios Históricos. Pertenece al grupo ISA, que es Historia Social Argentina, radicado en la Facultad de Humanidades y además en la Escuela Superior de Medicina de nuestra universidad. Es profesora, licenciada, magíster y doctora en Historia, investigadora independiente del CONICET, docente investigadora de nuestra universidad, desarrolla su trabajo en el INUS, en el CEIS, es especialista en Historia de la Salud y la Enfermedad, ya sea en su carácter endémico y epidémico. Se desempeñó durante 2 periodos como coordinadora de la Red de Viejas y Nuevas Enfermedades de la Asociación Latinoamericana de la Población. Fue directora del programa de fortalecimiento de redes universitarias 5 y 6, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias. De ella participaron tanto universidades nacionales como internacionales. Se ha desempeñado en más de 10 oportunidades como directora o codirectora de proyectos nacionales e internacionales. Ha recibido premios y distinciones, entre los que se destaca el premio anual otorgado por el Instituto de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires por su trabajo de investigación sobre dengue y malaria en la Argentina. Ha publicado más de 30 artículos en revistas indexadas, nacionales e internacionales, y 9 libros. Y artículos, por supuesto, en los últimos años. Pero además fue directora de la carrera de Historia, lo cual no es un tema menor ni pequeño porque lo señalemos último, de nuestra facultad y de nuestra universidad. Así que le damos la bienvenida a Adriana. Y antes de darle la palabra para que comencemos a tomar este tema tan interesante, como ustedes saben, nosotros hemos abordado las cuestiones de las enfermedades en el inicio del proceso de conquista y colonización de las distintas experiencias coloniales en nuestro continente. Esto lo pueden consultar en el Rincón de Atso, cuando abordamos el texto de Bruce Trigger, Killing Years, como también el de Jean Delumeau respecto al miedo. En Historias Coloniales, este tema estuvo presente en el capítulo de las pestes durante la conquista, y en el número 27 sobre las epidemias en Huronia, en Nueva Francia, durante el siglo XVII. El material lo pueden encontrar en Aportes de la Historia. Sin embargo, esta problemática estaba acotado a nuestro periodo de trabajo. Entonces, era evidente que queríamos conocer el trabajo que desde más de hace 30 años un grupo muy importante de investigadores realiza, anclándose a partir del siglo XIX para llegar a nuestros días. El foco está puesto no solamente en las enfermedades, en la salud pública y en la medicina, entre otras cuestiones. Los grupos de investigación han proliferado, sosteniendo, como ya dijimos, a partir del trabajo de muchísimos investigadores que se han presentado en congresos, en mesas de temática, tesis, licenciaturas, maestrías, doctorados, publicación de artículos y libros que nos dan una idea de lo importante y prolífico que es este campo de la historia. Así que, bienvenida Adriana, muchas gracias. Y el primer punto, así como para ir entrando en tema, es tema de investigación, tema de trabajo. ¿Dónde, quiénes, por qué? Siempre hay un por qué. Iniciamos un tema en historia. Entonces, ¿cómo se llegó a trabajar esta temática?
Bueno, Diana, primero agradecerles la invitación y agradecerles el trabajo que realizan porque realmente contribuyen a la visibilización de todas las actividades que realizamos en nuestra carrera y que no es poca y en nuestros espacios de, digamos, ya sea de investigación o como institucionales, ¿no? El CEIS o el INO, ustedes son creo que el principal portal de eso, con lo cual agradecerte también desde allí. Bueno, en realidad esto tiene que ver mucho con la dinámica historiográfica a nivel nacional, ¿no? Una historiografía que a partir del regreso de la democracia en los años 80 sufre una transformación muy grande, ¿no? Y ustedes fueron partícipes de eso porque, bueno, el área de historia colonial fue una de las más cruzadas por esa transformación, pero bueno, no fue la única, ¿no? En ese contexto aparecieron lo que en primer momento se dio en llamar las historias desde abajo, las historias de los sectores populares, que venían de la mano, digamos, esas lecturas de algunos historiadores e historiadoras que regresaban al país post-dictadura, que habían estado en diferentes escenarios académicos europeos y nos traían una visión renovada de la historia. Ya no se trataba de la historia de las instituciones o las historias de los grandes hombres, sino precisamente se preguntaban, ¿no?, acerca de cómo vivían, cómo se educaban, cómo se manifestaban estos sectores populares, ¿no?, o clases obreras para algunos, de acuerdo a su perspectiva teórica, ¿no?, sobre la cual poco se sabía. Se sabía cómo se comportaba el movimiento obrero, pero no se sabía qué hacían los obreros, cómo se manifestaban, cómo vivían, cómo se educaban, si eran inmigrantes o no. Bueno, en ese contexto entonces, siendo muy joven, yo me acerqué a uno de los grupos iniciadores de esto, ¿no?, de la mano de Mirta Lobato y Juan Suriano, y bueno, y empecé a trabajar hasta que en algún momento Leandro González y otros historiadores me plantearon que había un área que no sabíamos todavía de estos sectores y eran cómo morían, de qué enfermaban, ¿no? Sobre todo atento de que ya había muchas investigaciones acerca de cuáles eran sus condiciones de vida y que eran condiciones de vida precarias y que en esas fuentes ya aparecía, ¿viste? Datos de algunas epidemias, por ejemplo, e inclusive algunos enfermos que ya venían en esos barcos de inmigrantes. Bueno, esa fue el primer acercamiento, es decir, orientarme hacia estos sectores y una tarea que fue compartida por el resto del grupo y bueno, y a lo largo de estos años nos empezamos acercando primero pensando cuáles eran los males por los cuales habían sido atravesados, y en esto entraba la inmigración, la llegada de los inmigrantes, el cólera, la fiebre amarilla, ¿viste? ¿A dónde? Tratando de pensar también si todas esas enfermedades que son tan propias, que ustedes también las han trabajado, ¿no? Nosotros empezamos más a trabajar básicamente desde la formación del Estado. O sea, hacíamos un recorte porque como estábamos inmersos en este contexto que te digo, de esta corriente historiográfica, cuya principal preocupación, más allá de los sectores populares, era el conflicto entre el capital y el trabajo, y ese conflicto aparece claramente a fines del siglo XIX, entonces nosotros nos anclábamos desde ahí. Y la verdad, era primero dos cosas. Era la gran posibilidad de trabajar como realmente lo estamos haciendo a lo largo de todos estos años sin parar. Muchos, porque era un campo totalmente virgen, ¿sí? Eso era lo bueno. Sabíamos ya de que en otras historiografías esto se estaba tratando, con lo cual eso también era muy bueno. Lo negativo era que teníamos que hacer camino al andar, ¿no? Entonces estábamos muy solos y solas, y nuestros primeros trabajos fueron leídos o expuestos en mesas que tenían que ver o con sectores populares o con la historia urbana. Recién de un tiempo, y a medida que nos fuimos juntando con otras universidades nacionales, no muchas, básicamente con
Adrián Carbonetti y La Pampa con María Silvia Dilicia, que de casualidad nos encontramos en estos espacios de mesas de historia urbana. Suele suceder que claro, uno se cruza con un colega, ¡ay, mira vos! Estábamos en los 90, claro. Es decir, no, éramos muy encima, todavía recién empezando a transitar la profesionalidad de la disciplina, ¿no? Becarios. Y bueno, uno haciendo la tesis sobre tuberculosis en Córdoba, la otra haciendo la tesis sobre la viruela en la etapa colonial en España. Y bueno, y yo acá definiendo con mi grupo qué temas de tesis íbamos a abordar. Así que así fueron los primeros pasos en esto, ¿no? Sabíamos que comenzábamos a llenar un vacío historiográfico, sabíamos que íbamos a realizar, un aporte a la historiografía en la medida que abríamos un camino para un subcampo que hoy está sumamente consolidado y reconocido, como es el subcampo de la historia de la salud y de la enfermedad. Pero sabíamos que el camino iba a ser muy largo porque, como siempre ocurre en esto, no éramos por todo el mundo reconocidos, ¿no? La verdad que en un contexto donde los estudios dominantes hablaban en el tema de historia política, eran los estudios electorales, la historia colonial estaba muy fuerte, la historia demográfica, no te olvides, era la gran vedette de la época. Veníamos nosotros a contarles, no sé, que queríamos ver cuántos enfermos de cólera o cómo habían sido las epidemias de cólera, y la verdad, muchos nos miraban raro. Fueron discutidos muchos de nuestros trabajos, que es propio, ¿no? Y estuvo muy bien. Cuando se abre un campo, todo el mundo dice, ¿dónde los ubicamos? Exacto. Hasta que el campo genera su propio espacio. Exacto, y bueno, así fue. Y el campo fue generando a partir del 2005, en Mar del Plata se hizo el primer taller, que le llamamos workshop, y que tenía que ver con una experiencia que yo traía de Canadá, porque bueno, el primer camino fue mucho más fácil de abrir en el extranjero, y al extranjero le interesaba mucho lo que pasaba en la Argentina y en Brasil. Los brasileros ya nos llevaban como 10 años de ventaja, nos agarraron de la mano y nos comenzaron a llevar como yo siempre digo, a las ligas mayores, ¿no? Y bueno, yo había tenido la oportunidad de estar en un workshop en Toronto, y vine con esa idea, que era por invitación, ¿no? Y era, eran todos los textos, estaban ahí los autores que nosotros sabíamos cómo podíamos en ese momento comprar sus libros, etcétera. Bueno, y para mí fue un disparador enorme. Llegué al país, me contacté con estos investigadores que yo sabía que estaban trabajando y dije, hagamos un primer workshop, que no fuimos más de 10 personas. Ese workshop se hizo en el 2005 y se ha reeditado de manera continuada hasta el mes que viene, que hacemos el nuevo workshop, exactamente, y ya ahora dura, sí, ahora ya dura 5 días, porque aparte, bueno, está la parte internacional, tenemos otros colegas, se abrieron nuevas áreas que se consolidaron mucho, que ya tienen su propio subcampo, como es el tema eugenésico, ¿no? Donde nosotros también, gente de nuestro grupo participa. Y bueno, así empezamos. En el 2005 creo que se escribió un capítulo importante porque mostrar que no solamente éramos Mar del Plata, Córdoba y La Pampa, sino que había muchas tesis en funcionamiento, y el regreso de otra historiadora muy importante al país, como fue Susana Belmartino, que terminó siendo mi directora de tesis doctoral, su regreso al país marcó, un antes y un después, como también la presencia, si bien viviendo desde Estados Unidos, pero con un aporte muy fuerte y un apoyo muy fuerte hacia nuestro trabajo, de Diego Armus, ¿no? Sí, entonces esos dos pilares, creo yo, traccionaron muy fuerte para que este campo hoy se consolidara, y bueno, hoy ya tiene tesis doctorales, siguen habiendo, hay muchos, se proliferaron muchísimo los grupos de investigación, y bueno, pero ha sido un largo camino. No son fáciles. Brasil siempre ha tenido una cuestión, yo lo recuerdo por otro factor. En el año 92, con motivo del 5º centenario, la Universidad de Río de Janeiro y la de San Pablo unificaron esfuerzos y llevaron adelante lo que se llamó el Congreso del 5º Centenario, que fue gente
de toda América, de Europa. Bueno, ese año, te acordarás, hubo eventos y presentaciones de libros, colecciones, para donde uno quisiera ir. Pero lo que nos llamaba la atención, por ejemplo, en Brasil se había consolidado una corriente historiográfica sobre lo que era la historia del medio ambiente, una historia ecológica. Cosa que acá uno abordaba el espacio en función de si lo analizabas desde la perspectiva de la economía, desde la tenencia de la tierra, pero desde la perspectiva medioambiental, hasta ese momento no. Después sí, por supuesto, hay toda una corriente que trabaja la cuestión de la administración del medio ambiente en función de los factores económicos, sociales. Pero es cierto, Brasil es como que siempre tiene respecto una punta de lanza que como que ya va un poquito más adelantado respecto de nosotros. Sí, sí, es así. De hecho, con los colegas, por lo menos que yo me contacté, era muy interesante, pues yo tuve una estancia allá en la Fundación Osvaldo Cruz, y cuando estuve en esa estancia, que fue de un mes aproximadamente, me di cuenta, recién ahí confirmé que ese era mi camino. Porque acá realmente lo dudaba varias veces, es decir, de hecho yo estoy en CONICET, pero cuando hice mi ingreso a CONICET yo no lo hice por historia, lo hice por sociología y demografía, porque bueno, miraban los trabajos y decían, bueno, esto es más que nada demografía, cuando en realidad nosotros la demografía o los datos demográficos o recurrimos a la historia demográfica, solamente es una de las patas, ¿no? Para ver el impacto. Como factor instrumental, claro. Claro, es para ver el impacto. En realidad es un estudio mucho más holístico, ¿no? Que incluye el análisis de discurso, que incluye, digamos, un bagaje interpretativo importante, donde los datos son una parte, nada más. Pero bueno, y yo mi ingreso en CONICET lo hice en el 2006. Así que imagínate que todavía ahí era cómo se nos miraba, se nos reconocía, de hecho ingresé, ¿no? Pero era como, no estaba totalmente. Hoy yo creo que nadie duda, y de hecho tenemos hoy una presencia mucho más importante en el campo de la historia que en el de la demografía. Te tendrían que repatriar a la Comisión de Historia. Y ya son muchos años ahí, pero a lo que voy es que bueno, esto también marca, ¿no? Para quienes recién inician, ¿no? Que hay tantos universos todavía por abordar y que vale la pena a veces correr esos riesgos, ¿no? Porque fue un riesgo sin duda, porque uno podría haber, no sé, se podría haber quedado tranquilamente estudiando la historia electoral, la historia política, que en ese momento estaba en auge también. Pero bueno, quisimos asumir un riesgo porque aparte le veíamos una potencialidad muy importante, potencialidad que no te puedo explicar cómo se fortalece en los tiempos que corren. Claro, porque hacia ahí íbamos. Respecto a esto, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Ahora yendo más puntualmente al tema de investigación, la cuestión de la salud, de las enfermedades, de la estructuración de la salud pública, de la formación de profesionales, porque quienes más o menos hacemos lecturas generales, más allá de nuestro pequeño, de nuestro campo de trabajo, vamos observando que se empiezan a generar posografías acerca de la formación, las corrientes sanitaristas, las políticas públicas, o sea, se convierte en un conglomerado que excede la historia, en donde se articula de una manera muy gruesa ciencia y sociedad, ¿no? Cómo se acoplan, ¿no? Bueno, independientemente del tiempo pandémico que nos atraviesa, el estudio en sí mismo de las epidemias o de las enfermedades, mejor dicho, en su estado endémico. Endémico quiero decir, son aquellas enfermedades que siguen estando y que no logran controlarse o erradicarse. Por ejemplo, te voy a dar un caso,
caso la tuberculosis, o caso el mismo de la viruela, que siguen siendo enfermedades endémicas, o enfermedades en su estado epidémico, ¿no? Que nosotros hemos analizado, como han sido las de cólera, las de fiebre amarilla a fines del siglo XIX, como fue la poliomielitis a mediados del siglo XX, ¿no? Como fueron las gripes, que también hemos estudiado, las gripes pandémicas, que mucho menos se saben de ella, pero que hubieron muchas, digamos, gripes que no solamente fueron la gripe española del 18, sino la de 1958, la de 1968, y así podríamos seguir. Son todos abordajes que nosotros hemos realizado mirando desde el lente de las enfermedades, insisto, en su estado epidémico o pandémico, porque en el caso de este libro, por ejemplo, hemos abordado he abordado dos enfermedades como son la malaria y el dengue, cuando aparece ese libro recién, que son endémicas, ¿no? Y la pregunta ¿por qué desde allí? ¿Por qué desde las enfermedades? ¿Sí? Y esto es lo interesante, porque el prisma que a vos te permite mirar ese fenómeno no te está mostrando la enfermedad, sino lo que te está mostrando son aspectos de esa sociedad que vos decías que desde otro ángulo no lo ves. ¿Qué te está mostrando? Condiciones de vida, condiciones de medio ambiente, políticas. Porque vos podés estudiar cuáles son las políticas públicas en ese momento, pero mirarlo desde este prisma no solo te permite describir la política pública, sino lo que te permite es explicar, y acá viene la gran diferencia, el impacto de esa política pública. Claro, ¿hasta dónde cala? Y ese es nuestro gran desafío. Yo no quiero contar la historia, yo quiero explicar. Yo quiero que lo que estudie me sirva para explicar algo. Por ejemplo, cuando miraba dengue y malaria, que fue mucho antes de que vos pensás que fue mi tesis doctoral esta, ¿no? Con lo cual, yo mi tesis doctoral, no sé, pero la debo haber empezado tranquilamente a fines de los 90. La defendí la tesis en el 2005, ¿no? Elijo dengue y malaria, también muy impulsada en este caso por los colegas de Brasil. Y discutiendo un día en México, en otro encuentro que tuvimos, porque por suerte tuvimos la posibilidad de tener todas esas estancias que te fortalecían para seguir haciendo esto, un colega me dice: hay que estudiar dengue y malaria, hay que estudiar las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Yo te estoy hablando, esto el 2001 era, porque yo vuelvo con todo el problema que en ese momento había en la Argentina, no entendía nada, pero bueno, en ese momento me dicen eso. Yo me quedé en ese momento yo estaba definiendo mi tema de tesis doctoral, me quedé muy intrigada. Bueno, cuando pude, finalmente, viajo a Buenos Aires, porque ¿cuál era mi planteo? La Argentina no es Brasil, nosotros no tenemos clima tropical. ¿Yo qué pensaba? Que los mosquitos solamente existían en los climas tropicales, ¿no? Bueno, cuando empiezo a investigar y empiezo a ver los datos desde la actualidad y veo que había dengue, más que nada había malaria en ese momento, no tanto dengue, pero que los medios de comunicación nadie referenciaban eso. Y cuando voy a un archivo maravilloso que tenemos quienes hacemos este trabajo, que es el archivo de la Facultad de Medicina de la UBA, comienzo a encontrar que desde fines del siglo XIX, desde Juana Zurduy en adelante, ya habían denuncias de las muertes por paludismo en las fuerzas del ejército. Depende, claro, de quién hablar. Ni qué hablar de las grandes corporaciones, sobre todo norteamericanas, cuando ingresan en el mercado del algodón o del azúcar, las denuncias que habían, porque se quedaban sin fuerza laboral. Entonces era un temazo, ¿viste? Era un gran tema para mí. Bueno, en el Museo y Archivo del Canal de Panamá hay una división acerca de paludismo, porque llevaban los técnicos y los ingenieros y se les empezaban a diezmar los técnicos y los ingenieros. Bueno, y tuvieron que mandaron una especie, no te voy a decir de regimiento de médicos, pero mandaron un cuerpo. Fue la Rockefeller la que lo hizo, ¿cómo no? La Fundación Rockefeller mandó, porque aparte el problema de eso era la reinfección en Estados Unidos. Bueno, tremendo. Bueno, y dentro del museo
hay varias vitrinas que están dedicadas a los frasquitos en donde se hacían las muestras, las mediciones, los remedios que traían desde Estados Unidos para tratar. Por supuesto, vos ves la foto de los operarios, entre los que eran lugareños más los que eran llevados de Estados Unidos, y era el calor, las fotos te transmiten calor y una sensación de picazón, pero los registros de los fallecidos es una... enorme. Bueno, eso precisamente lo que yo estudié para la Argentina. La presencia de la Rockefeller acá, cómo se estructura la sanidad rural a partir de incorporar en la agenda política y en la agenda sanitaria el tema de la malaria o paludismo, cosa que resultó muy interesante, Diana, porque fue, a pesar de que su índice de mortalidad, porque estaba muy sesgado al norte argentino, ¿no? Sí. Era bajo en relación a otras dolencias, por decirte una, la tuberculosis. A pesar de eso, fue la primer dolencia o primera enfermedad que tuvo una ley nacional en 1907. ¿Cuál fue el motivo de eso? No fue un motivo epidemiológico, porque el impacto, si vos me ves en el contexto general, era menor. Yo hago una lectura económica de eso, porque estaba lo mismo que ocurría en Panamá respecto de Estados Unidos, que afectaba intereses económicos. Acá estaba ocurriendo lo mismo, afectaba intereses económicos y van a ser los mismos referentes, inclusive que son diputados, pero que a su vez tienen acciones, por ejemplo, en los consorcios azucareros, los que impulsen esta ley. Entonces, bueno, esto lo digo para explicar que mirar el fenómeno histórico, el proceso histórico a través de una enfermedad es mucho más complejo que explicar simplemente su derrotero epidemiológico. No es cuándo inició, cuándo terminó, cuándo se incrementaron los muertos. No, eso te sirve para explicar todas estas cuestiones y ni qué decirte en la circulación del discurso médico, porque te voy a dar 2 o 3 datos muy interesantes de esto, de lo que fue dengue y malaria, ¿no? En una Argentina de principios del siglo XX, donde todavía la sanidad se está estructurando, la salud pública se está estructurando, gracias o por, depende cómo lo quieras decir o cómo lo quieras interpretar, el dengue y la malaria, se generó el primer vagón sanitario del país. Era un vagón sanitario, un tren, convertido en hospital, que en los caminos de hierro recorría todo ese norte impregnado de paludismo, buscando y sacando muestras de sangre para tratar de ubicar los diferentes focos y combatirlos. Fue el primer vagón sanitario que hubo. Y generó a su vez una generación de especialistas, de mariólogos, que en nuestro país no tenía, entre los que estaba Alvarado, ¿no?, que después va a acompañar a Ramón Carrillo cuando llegue el peronismo al poder, pero Alvarado viene de la década del 30 ya trabajando, que después, gracias al trabajo que va a realizar Alvarado, va a ser reconocido internacionalmente y va a ser quien lleve adelante, quien encabece la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en los años 50, cuando se logre la erradicación de la malaria. Es él. Claro. Vos fíjate, es un argentino que trabajó a lo largo de los 30, a lo largo de los 40 en el norte, antes de la aparición del DDT. Antes de la aparición del DDT. Con los métodos de la Rockefeller. Los métodos que bajaban la Rockefeller, que eran métodos naturales los de la Rockefeller, Pero bueno, trabajó, cuando aparece el DDT, la historia cambia, porque aparece el insecticida y todos estos métodos naturales, que era tratar de generar berros. ¿Viste el berro al que habitualmente encontramos en la verdulería? Que hoy es carísimo a veces, o es escaso por lo menos. Bueno, se lo cultivaba en las diferentes, en las diferentes aguas, ya fuesen aguas corrientes generalmente, que corrían, ¿no? Mucha agua. Para que la larva del mosquito no creciera, o el verde de París que traía la Rockefeller, que era otro, o los pececillos para comer las larvas. Eran todos métodos naturales que llevó adelante Alvarado durante los 30, hasta que en la década del 40 aparece el DDT, cambia ahí la forma de control del vector, ¿no? Porque desaparece el insecticida, cambia esa lógica, pero bueno, te quiero decir con esto la importancia de mirar, insisto,
a través del lente de la enfermedad una historia que es social, que es política, que es económica, ¿no? Y donde uno detecta actores que si yo mirara solamente la diagramación de políticas públicas no los encontraría. Yo hablas del norte, ¿no? Y pensaba un poco en lo que es el Chagas. Es un tema que, bueno, hay un colega que lo trabaja muy bien, que es Zavala. Sí, esas son de las temáticas que yo siempre digo que son temáticas históricas con un fuerte impacto, digamos, en la sociedad actual, ¿no? Son temáticas como el dengue o la malaria que son relevantes en términos contemporáneos, porque esta es la realidad. Son relevantes en términos contemporáneos porque están vigentes, ¿no? Si bien el Chagas se ha logrado controlar bastante en los últimos años por precisamente el mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? La erradicación del rancho y del adobe, que es donde se genera ahí, ¿no? El gran problema, ha generado un control de la enfermedad. Pero aún así hay otras connotaciones que tiene el Chagas y lo tienen algunas enfermedades, no todas, que tiene que ver con la estigmatización del enfermo y las metáforas acerca tanto de la enfermedad como del enfermo, ¿no? Y eso también abre un camino distinto, que es el de la historia sociocultural de la enfermedad, porque las explicaciones que encontramos ahí también son diferentes, ¿no? Cuando vos tenés enfermedades que estigmatizan, ¿no? Se te abre un campo muy interesante que tiene que ver con el ocultamiento de la enfermedad, que tiene que ver con la no denuncia de la enfermedad, ¿sí? Y eso a su vez impacta directamente en las políticas públicas, ¿sí? Impacta directamente en las políticas públicas porque hay un común denominador que pasa también con el SIDA, que es el largo letargo que hay a veces desde lo público en tomar medidas. ¿Y por qué? Porque como hay un ocultamiento de eso, ya sea por cuestiones morales, por cuestiones políticas, por lo que fuere, no se incorpora en la agenda política. A veces, por suerte, desde que los medios de comunicación se fortalecen, está en la agenda a veces mediática, pero no en la agenda política. Entonces ahí se abre también otro campo muy interesante de explicación y el Chagas en eso, y el chagásico, ¿no? Es un campo muy, muy vigente y muy rico en ese aspecto. Vos sabés que hablas de los medios de comunicación y yo estoy tratando de hacer memoria de que cuando empezaron, por ejemplo, las campañas sobre la problemática del dengue. No deje agua estancada de vuelta a los baldes, esto, aquello, objetos que estén arrumbados. Y llegó el momento en que se convirtió realmente en una preocupación. Parece que también hay un tema de sostener ciertas campañas más allá o no de que tengan un impacto en un momento determinado. ¿Hará de esto cuánto hará? 7, 8 años cuando fue una campaña de dengue, porque la verdad, y hasta el año pasado, me acuerdo que entre el COVID y el dengue, acá se le estaba dando mucha más publicidad a tratar de combatir el dengue, las problemáticas. Después, claro, vino la ola COVID y el pobre dengue quedó relegado. Pero uno recuerda así recomendaciones muy lejanas, yo por lo menos desde lo que ocurre sí. Diana, que dengue en realidad, te digo, de dengue los casos eran muy pocos. Esto lo que había era malaria. Si bien el mosquito que transmite el dengue y el que transmite la malaria son primos prácticamente, la especie en sí proliferó mucho más la de la malaria que la del dengue. O sea, la centralidad que hoy ocupa el dengue hasta los años 50 la ocupó la malaria o el paludismo. Esa es la realidad. En ese contexto o en ese periodo, las campañas fueron adaptadas obviamente a los recursos de la época. Te puedo mencionar que habían, mira,
almanaques que se le repartían a las poblaciones norteñas, que no es un dato menor el almanaque, claro, porque vos pensás que tiene que ver todo con la cosecha, la siembra, y eran almanaques agrícolas con todos estos datos, pero con todas recomendaciones para evitar la propagación, en este caso del cenife, es decir, del mosquito concretamente. Había juegos didácticos para los niños y niñas, es decir, tipo, no, digamos, como juego de la oca, pero vinculado a las medidas que se debían tomar para prevenir la enfermedad. Habían manuales de escuela, y estoy hablando de toda la década del 20 y la década del 30, manuales de escuela directamente para escuela primaria y escuela secundaria, donde se estudiaba no solamente cómo prevenir, sino lo que, y eso es lo interesante de esa época, se estudiaban las características de la enfermedad para poderla detectar rápidamente. Existía en la currícula y a mí me llegó a tocar en la década, fines de los 70, principios de los 80, que es cuando hice el secundario, existía una materia que se llamaba higiene pública. Claro, siempre existió, En esa época también existía, y es en esa materia que yo te digo, se daban estos manuales que se repartían desde el Estado. Yo no sé si, yo lo he estudiado para el norte argentino, obviamente, ¿no? Lo que ocurre también es que la difusión de estas enfermedades tienen que ver mucho también con la integración regional. La principal difusión hacia áreas que estaban libres de malaria, te digo Córdoba, la misma Mendoza, que no son espacios propicios para esto o no lo eran, tuvo que ver mucho el tren, ¿no? Y el intercambio de personas, de trabajadores golondrinas. El trabajador golondrina fue un gran, digamos, fue una gran vía de propagación de eso. Y después el hecho de que nosotros tenemos características autóctonas, Diana. Nosotros tenemos mosquitos que transmiten la malaria, que resisten bajas temperaturas, ¿sí? Claro. Y que tienen domesticidad. Que eso fue una particularidad que se va a descubrir en la década del 10, pero recién se va a aceptar en la década del 20, te diría yo. Entonces la fumigación o digamos, la caza del mosquito comenzó también en el espacio interior, no solo en el espacio exterior, como se hacía, que se los trataba de ubicar, ya te digo, en estas corrientes de agua, etcétera. Repartir, por ejemplo, los cobertores de cuna. Se repartían masivamente los tules para las cunas. Y habían, además, hospitales palúdicos para paludismo, exclusivamente en el norte. Es decir, que hasta la aparición del DDT, nuestro país realmente, que fue en la década a mediados, o sea, no de la aparición, sino de su aplicación masiva del DDT, nuestro país tuvo una red asistencial muy grande, no solo para combatir, sino para tratar la malaria. Después, la aparición del DDT y los bajos guarismos que hubieron precisamente por su aplicación en torno a la enfermedad, alivianaron lo que sería el control epidemiológico, que es lo que vos decís. Se relajó todo, se relajó el control, se relajó esa concientización, esa educación, ese catecismo acerca de cómo evitar la propagación de la enfermedad, hasta una fuerte reaparición que tiene en varios momentos, una es en los 90, pero básicamente con la nueva centuria, es decir, en el año 2000, comienza a aparecer, y el primer caso muy fuerte es el de Charata. ¿Te acordás? Nosotros no conocíamos Charata. No. Charata aparece en la agenda, porque la charata, nosotros conocemos la charata rica, la charata sojera, pero el dengue o el brote de dengue no aparece en la charata sojera, aparece en la charata pobre. ¿Sí? Esa charata que no tenía agua corriente, entonces, como no tienen agua corriente, que tienen que acumular el agua para poder beber, porque tenían una canilla que no sacaba agua siempre, sino que algunos fines de semana, entonces la gente acumulaba agua. Entonces, la reaparición del dengue, y no es casualidad que esté cerca de la reaparición del cólera de los 90, habla también de las condiciones de inequidad social en la que vive mucha parte de la población, y que después nos asombramos o decimos cómo ocurre, pero bueno, esos grandes espejos de agua, de acumulación de agua, también obedecen a la falta de agua corriente, como los lodazales obedecen a la falta de obras cloacales.
Entonces, frente a la aparición del vector, si el vector no tuviese condiciones para propagarse, no se propaga. Y el problema es que una vez que aparece el foco, tanto como ocurrió con el cólera en los 90, como ocurrió en esta centuria con el dengue, la propagación es cuestión de poco tiempo, porque precisamente a nivel internacional hablamos de la globalización y a nivel local, te digo, de la integración regional que hay por el comercio, por el intercambio de bienes, por el intercambio de personas, es rápido. Sí. Es rápido. De hecho, en este contexto, todo el mundo empieza a poner dónde ponemos la barrera para evitar la propagación. Exactamente. Entonces digo, estas dos pandemias, porque fueron dos pandemias, una epidemia y una pandemia, digo, la pandemia de cólera de los años 90, la reaparición del cólera en nuestro país, como la epidemia de dengue, que es con la que se inicia en este caso Charata, ¿no? Es el caso testigo, muestran esto, ¿no? Las condiciones de vida y cuando la pobreza se vuelve epidemiológicamente peligrosa, se incorpora en la agenda pública. Hasta que esos sectores no fueron epidemiológicamente peligrosos. ¿Y por qué te digo epidemiológicamente peligrosos? Porque cuando los medios de comunicación, el Estado, la política, llega a ocuparse de Charata, era cuando las clínicas de la Charata próspera estaban colapsadas. Pero mientras los hospitales de la Charata pobre, que están divididos simplemente por una vía del ferrocarril, estaban colapsados, no eran noticia. ¿Sí? ¿Y cuál siempre es el temor? Y es cuestión de días para que llegue a las grandes ciudades. Y sí, es así, es cuestión de días, es cuestión de tiempo para que lleguen. Acá, estos estudios que nosotros realizamos, lo que siempre pretenden, o han pretendido, es poner sobre el tapete esto. Que no dejemos de controlar o de cuidar aquellos aspectos que son vulnerables tanto en la sociedad como en nuestro sistema sanitario, ¿no? Los cordones epidemiológicos, los controles sanitarios, ¿no? Sobre todo de las sociedades más vulnerables, porque después nos preocupamos por esos sectores vulnerables. Pero nos preocupamos cada vez que se convierten en epidemiológicamente peligrosos. Antes no. Y yo creo que el problema es que cuando se llega, no sé si de manera retrasada. Obviamente. Cuando la situación ya se desbordó. Es que esa es una de las características de las epidemias. La epidemia irrumpe. Sí. Pero también es bueno, Diana, porque siempre todas las epidemias han marcado dos cosas. Una es un gran terremoto, ¿no? Es decir, terremoto, te hacen una remesón y es como que te pasan el tamiz y te dicen, bueno, ustedes tienen esto, tienen pobreza, tienen hacinamiento, ha ocurrido en las de cólera, en las de fiebre amarilla, en todas, ¿no? Y tienen un sistema sanitario que puede o no responder a esto. Eso te muestra también la calidad del sistema sanitario. Por eso es bueno estudiar las epidemias, porque las epidemias te ponen frente a eso. Y tienes un sistema sanitario que puede responder o no. En general, las epidemias han mostrado, para mostrar las falencias y con posterioridad, sí generar nuevas condiciones o nuevas políticas sanitarias que estén acorde a las necesidades de la población. Eso ha ocurrido siempre. Las epidemias, por ejemplo, que te decía de cólera o de fiebre amarilla, sirvieron para establecer la primera red de agua potable en Buenos Aires. Eso te iba a decir, a nivel urbano, ¿no? Siempre, para los que no conocen mucho o no siguen las lecturas históricas, pero sabemos que la fiebre amarilla le marcó a la ciudad de Buenos Aires un antes y un después, y eso era lo que a nivel urbano era lo que te quería preguntar, porque es un momento crucial y dramático, hasta en las pinturas argentinas quedó retratado por distintos artistas ese momento. Exactamente. Es interesante porque está a caballo de lo que podríamos decir el paso de la gran aldea, que era Buenos Aires, a una gran ciudad. Sí. Y yo creo, y en los trabajos lo he mencionado siempre, ¿no? Que fue la fiebre amarilla y bueno, y también las epidemias de cólera que estuvieron muy cercanas, dinamizadoras de cambios estructurales, ¿no? No solo cambia que aparece
el Consejo de Higiene se va a modificar inmediatamente, no inmediatamente, pero sí van a generar ciertos cambios. A ver, por ejemplo, con la gripe, con la fiebre, con la epidemia de fiebre amarilla, se generan el primer escalón de lo que podríamos denominar la salud internacional. Se hace una convención entre Argentina, Brasil y Uruguay para comenzar a llevar adelante medidas en conjunto. ¿Cuáles eran esas medidas en conjunto? Tener un cuidado compartido acerca de los buques que venían con banderas sospechosas, que son aquellos que venían de puertos europeos infectados, ¿no? Y a su vez se generan el compromiso de realizar lazaretos. ¿Para qué los lazaretos? Las famosas cuarentenas que tenemos ahora, de cuando viene alguien que tenga que guardar una cuarentena de 10 días. Lo mismo se hacía con estos lazaretos. Pero ¿cuál era la característica de estos lazaretos? Que algunos de ellos tenían que ser flotantes, que directamente no tocaban rada. Entonces, vos tenías lazaretos flotantes, en nuestro caso teníamos el de la isla, el lazareto del Viso, Rodolfo del Viso, que surge de este convenio internacional con estos países, que está muy cerca del Río de la Plata, que es un casco viejo de un barco, donde ahí iban aquellos barcos que ya traían inmigrantes a bordos enfermos, ya sea de cólera o de fiebre amarilla, ¿sí? Quienes no venían infectados tenían que hacer una cuarentena o un aislamiento en la isla Martín García, que era otro lazareto, y ahí había una zorrita que se llamaba, ahí llevaban primero a los de primera clase, el equipaje pasaba por una estufa de desinfección, iban a un rancho, se decía rancho, pero eran galpones grandes, las mujeres, los niños y por el otro lado los hombres, ¿sí? También se le practicaba desinfección a sus ropas, se les hacía estudios, se los controlaba, fiebres, si tenían vómitos, etc. Y después de un tiempo realizando esa cuarentena, que era un tiempo prudencial, porque eso era pagado por las mismas empresas navieras, ahí sí, en caso de no tener ningún síntoma, podían desembarcar definitivamente. Y en el Hospital Rodolfo del Viso estaban, los casos que ya estaban infectados, y ahí, bueno, o se curaban o morían definitivamente, ¿no? Pero esa fue una respuesta de la sanidad internacional de construir estos lazaretos como preventivos para la llegada de estas enfermedades que ellos llamaban exóticas, porque eran enfermedades que venían de afuera. Como verás, el COVID-19 en sus inicios no trajo nada nuevo bajo el sol, porque a pesar de la tecnología médica, de los bebés de probeta, de la nanociencia y de todo eso, la primer medida que se aplicó fueron las mismas que se aplicaban desde el siglo XVIII y antes aún, que es el aislamiento, ¿no? Que es cortar el contagio. Acá la forma de cortar el contagio con estos inmigrantes era que permanecieran en los lazaretos. Y esto fue producto de las convenciones que se realizaron después de la gran epidemia de fiebre amarilla. ¿Y el caso de la polio? Que ya estamos pisando mediados del siglo XX. Vos pensás que es una época muy victoriosa para la medicina, porque desde los años 40 la vacunología está exultante. Se han descubierto vacunas para la gripe, se han descubierto vacunas para todas las enfermedades tan exultantes. Y hay una gran fe en la medicina en ese momento, cosa que muy bien, porque imagínate que no era poca cosa descubrir que muchas enfermedades eran producidas por bacterias y no por virus y viceversa, ¿no? Y poder descubrir los antídotos o las vacunas era realmente, de hecho, para esa época la Organización Mundial de la Salud ya tenía redes internacionales para detectar las cepas de gripe. Vos fíjate, viste que las cepas de gripe mutan. Bueno, así que la población, si vos me preguntas en general, había una confianza enorme en la medicina. Sin embargo, en la década del 50 aparece una nueva pandemia,
que es la poliomielitis, llamada o conocida como parálisis infantil, ¿no? Que comienza justamente en los estados que más desarrollo sanitario tenían, que es Estados Unidos y Canadá. Allí comienza, que hace estragos ahí, y realmente esto sorprendió al mundo, porque a diferencia de las otras pandemias que eran fruto de la pobreza, de la mugre, del agua, ¿no? Esta se daba en los sectores medios, en los sectores acomodados, ¿no? Y bueno, esto generó una gran preocupación en un contexto donde la prensa gráfica ya está muy extendida, ¿no? Entonces se seguía, como hoy se sigue el COVID, se seguía por la prensa gráfica el tema de la polio. Obviamente, igual que había ocurrido con otras pandemias, decían que acá no iba a llegar, por diferentes motivos, porque teníamos una dieta rica en carne, porque estábamos lejos. Y yo, bueno, conclusión, durante las postrimerías del peronismo, la polio llegó, ¿sí? Pero ¿qué te cuento? Que llega casi, si bien había habido otros casos de polio de la década del 30, digo como epidémica, ¿no? Paralelamente al descubrimiento de la vacuna, que fue vivida como un acontecimiento, una fiesta. Uno cuando recorre los diarios de la época, día a día te iban diciendo los avances que había en los estudios de la vacuna, ¿no? Y bueno, aparecen primero la Salk, ¿sí? Y después la Sabin o Sabin, que nosotros le decimos, que es la de las gotitas. Y bueno, cuando aparece esa vacuna, no sé, la Fundación Eva Perón decía que no sé cuántas dosis ya había comprado, ¿no? Bueno, cosa que era imposible porque no había para, digamos, abastecer al mundo. Consecuencia de eso, la segunda ola de poliomielitis llega en el 56, no se había comenzado todavía a vacunar, no habían vacunas porque no había dónde comprarlas. Se había dado simplemente muy pocas dosis y se había vacunado a la población escolar porque era encima una enfermedad que atacaba a los niños y a las niñas, con gamma globulina como para generarle levantar las defensas, y llega esta segunda ola en el 56 que sí provocó estragos y cambió el paisaje totalmente, porque aparecían los niños y las niñas, en lugar de estar corriendo por la calle, comenzabas a ver niños y niñas con muletas, niños y niñas en sillas de ruedas, niños y niñas en pulmotores, ¿no? Entonces fue algo, y es una epidemia que al día de hoy se recuerda, ¿no? Se recuerda porque sobre todo dejó huellas en los cuerpos, y después vino lo que actualmente está en auge, lamentablemente, que es el síndrome de pospolio, ¿no? Que esa es esta, digamos, esta flacidez de los músculos que abarca a aquellas personas que han sufrido polio, que es como que abre otro capítulo en nuestra historia, porque es volver a padecer algo que en su momento se padeció. La polio fue muy traumática para nuestro país, pero también dejó un legado. Por eso digo, yo no tengo un discurso desesperanzador frente a esto. Siempre, cada crisis sanitaria abre también, está cruzada por la muerte, está cruzada por el temor a la enfermedad, está cruzada por el estigma, está cruzada por todas estas cuestiones, digamos, que hemos mencionado, pero también a veces está cruzada por soluciones y por la oportunidad de producir cambios, ¿no? En el caso de la poliomielitis que vos mencionabas, aparecieron los institutos de rehabilitación que en nuestro país no existían. En nuestro caso, en Mar del Plata, el querido Serenil, ¿no? Exacto. Pero Alpi, aparecido en Buenos Aires, y proliferaron por todos los rincones de la Argentina estos centros de rehabilitación que trajeron no un espacio solamente adecuado para que estos pequeños y estas pequeñas pudieran rehabilitar su andar, ¿no? Sino también trajeron aparejado un nuevo concepto de rehabilitación y un nuevo concepto del lisiado. Hasta ese momento, el concepto de la discapacidad era una discapacidad estructural. Estaba discapacitado para todo, para caminar, para trabajar, para estudiar. Hay una renovación de esto, ¿no? Y hay una reinserción de las personas con discapacidad hacia la sociedad, ¿no? Puede estudiar, puede trabajar, puede tener dificultades para caminar, como podemos tener cualquiera de nosotros cierta dificultad física, pero es un ser útil a la sociedad, y esa búsqueda de que sea una persona independiente
y no dependiente. Bien, y en este concepto nuevo de rehabilitación comienzan a tallar la terapia ocupacional, la psicología, por eso es un concepto de rehabilitación integral. Deja de ser un problema médico exclusivamente para formar parte de un problema médico social, sí, ¿no? Y ese proceso fue un proceso muy largo, pero que se inicia ahí. Dicho esto, ¿cómo mirás vos lo que está pasando desde el año pasado? Bueno, digamos, a ver, yo creo que era una pandemia y lo he mostrado en algunos artículos que ya han aparecido y que están próximos a aparecer algunos. Era una pandemia largamente esperada esta, no es algo nuevo, o sea, y eso es lo bueno, que me parece que eso es lo que nosotros estamos tratando de explicar, y por eso digo, a veces hay que escuchar más, ¿no? Para poder avanzar y poder prevenir. Los organismos internacionales desde los años 90 están anunciando una pandemia con una característica. En los 90 comenzaban a anunciar una pandemia y generan manuales, generan espacios para ver que los estados se preparen para esto. Desde los 90 pensaban que iba a ser una epidemia de gripe, un cambio en una cepa nueva para la cual no hay vacunas, ¿sí? Entonces produce una pandemia, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud tiene una red, ¿no?, que estudia con anticipación la cepa de cada año, pero se preveía que podía ocurrir esto, que la población no iba a estar inmunizada, no iba a tener ningún agente como para estar inmunizada, claro, porque ni parcial ni medianamente. En el 2009 tuvimos la gripe claro, la famosa H1N1. Es H1N1 como la anterior había sido en el 18, muy poca gente todavía conservaba cierta prevención, ¿no? Pero se esperaba eso, digamos, se esperaba una epidemia de gripe que en algún momento iba a venir, y por eso se decía de cómo debían estar preparados los estados y también los servicios de salud. Y a nivel internacional cómo funcionar, ¿no? Y ahí te describían en esos, no solo manuales, sino escritos, en encuentros que hubo a nivel internacional, cómo debíamos estar alerta precisamente para cerrar fronteras, etcétera. Una característica que tuvo esta centuria fue que en el 2000, antes del 2009, en el 2003, 2002, ya hubo pandemias de coronavirus. Los coronavirus son parecidos a la gripe, pero no es el virus de la gripe, ¿no? Una de las características de los coronavirus es que muta más rápido que el virus de la gripe. Fueron en el 2003, una fue el SARS, ¿sí? Sí. Fue rápidamente controlado porque, ¿qué pasa? La Organización Mundial de la Salud tiene algo que se llama Reglamento Sanitario Internacional, que es ese reglamento que actualmente se puso en marcha en el 2005, cuando se decreta la emergencia a nivel internacional. Ese reglamento ha tenido varios de la década del 50, 60, ha sido reformado, y ese reglamento se puso en marcha inmediatamente. ¿Y cómo fue que se puso en marcha? En cuanto se detectó el primer caso de coronavirus, esas ciudades, que también había sido en China, se cerraron totalmente. ¿Cuál es una de las características que lo diferencia de este coronavirus? Según lo que en un capítulo que va a salir próximamente en un libro, si es posiblemente la semana que viene, a más tardar en 15 días, y después lo vamos a mostrar también en su momento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Primero, que en el 2003 todavía no existían las redes sociales como existen ahora, porque se consolidan a partir del 2004, concretamente. Exacto. Facebook y del 2010 algunas, Twitter, ¿no? Esa es una característica. Entonces, una de las cosas que yo considero es que este COVID, más allá de que tuvo una difusión mucho más rápida que el SARS del 2003, es que es una epidemia mediática, es una pandemia mediática. Nosotros vivimos el coronavirus momento a momento. Vos pensás cómo iban subiendo los casos en Europa cuando acá no teníamos ninguno. Ninguno, es verdad. Ninguno. Esa es una de las características. Con todo lo que suma y lo que resta. Lo que suma en cuanto a difusión de medios de prevención, ¿no? Y lo que resta en cuanto a noticias falsas, también, o alarmistas, ¿sí? Ese es un tema.
¿no? Y ahora te lo quiero después comparar con otra pandemia que todavía esta no ha llegado a tener la cantidad de muertos que tuvo esa y que sin embargo fue considerada benigna, que es la de mediados del siglo XX. Después te comento de esa. Ese coronavirus que se da en el 2002, 2003, dejó una enseñanza muy clara en los países en los cuales se desarrolló, que fueron gran parte de los países de Europa y de China, obviamente. ¿Cuál fue la enseñanza que dejó? Que los sistemas sanitarios no estaban preparados para resistir los coronavirus. No estaba preparado el personal, ¿no? Para desde el uso de la vestimenta en adelante. De hecho, el 50% de los infectados en Canadá fue personal de salud. Entonces, no estaban preparados para el coronavirus y el grado de infección que tiene. Los sistemas sanitarios tampoco lo estaban. ¿Por qué? Una de las características que hemos tenido con la consolidación del neoliberalismo y de las nuevas políticas es que los sistemas sanitarios se fueron achicando y los niveles de internación cada vez bajaron más y las terapias intensivas cada vez se hicieron más pequeñas, ¿no? Entonces, respiradores, por ejemplo, no abundaban. Eso dejó muy claro el 2003, ¿eh? Dejó muy claro el 2003. ¿Cuál fue la ventaja del 2003? Que en pocos meses se controló, en 8 meses se controló, ¿sí? Se controló fácilmente, digo fácilmente en relación a esta, en ese momento se vivió como una gran tragedia, debo decir, porque murió mucho personal de la salud, pero se controló en 8 meses, dejó en ese momento un saldo económico terrible, sobre todo para la economía china en ese momento, que posiblemente, y esto ya es en un terreno hipotético, el tiempo dirá si la larga demora en la denuncia que tuvo el COVID no se debió a temas económicos. Hubo un largo... ¿Cuál es la diferencia entre el SARS y el COVID? Que el SARS se detectó inmediatamente, entonces se propagó, tuvo una propagación controlada. Aparentemente, y todavía esto es materia de análisis, pero yo sigo permanentemente los estudios que se hacen nuevos en materia médica, epidemiológica, ¿no? COVID, tal como lo conocemos ahora, aparentemente habría sido descubierto 6 o 7 meses antes alguno de los casos, ¿sí? E inclusive algunos lo han encontrado en Italia, no en China. Entonces no está, si bien hay un consenso en la comunidad científica internacional de que el origen es China, que el murciélago de herradura es el propagador, es real que la aparición en Italia tiempo antes puede marcar de que ya el virus estaba circulando. Entonces acá lo que hay, y eso lo pongo en un artículo por primera vez que lo puse citando, no lo pongo yo, cito los trabajos de diferentes centros de investigación médica europeos, que es en la revista del CEIS, Pasado Abierto. Hubo una gran demora en la denuncia de los primeros casos. Esa gran demora implicó que un virus que circula y se propaga con tanta rapidez, con lo cual cuando la Organización Mundial de la Salud aplica el reglamento, que es el del 2005, y lo declara pandemia, ya era tarde. Ya era tarde. Esa es otra de las características que yo veo con este coronavirus, ¿no? Y bueno, esto hace que nosotros tengamos hoy un índice de mortalidad muy elevado, pero bueno, también nuestro concepto sobre la muerte ha cambiado, Diana, ¿no? Respecto de mediados del siglo XX, porque a mediados del siglo XX hubieron otras pandemias de gripe, no de coronavirus, la gripe asiática y la gripe de Hong Kong, que tuvieron más de 2 millones de muertos y fue considerada a nivel internacional e inclusive por los gobiernos de turno en la Argentina como benigna. Fue considerada como benigna, ¿no? De hecho, cuando se descubrieron las vacunas, acá hubo campañas de vacunación, pero se las dejó en mano de las empresas, ¿no? Es decir, no fue una campaña de vacunación masiva, y no porque no hayan habido muertos, porque yo estoy trabajando con testimonios, ¿sí? Una de las provincias más afectadas fue la provincia de Mendoza,
el 50% de la población se infectó porque el virus entró por Chile. El virus entra por Chile, América Latina, entonces una de las provincias más infectadas fue Mendoza, pero sin embargo, cuando uno ve los diarios de la época, no observa que haya provocado el pánico, por lo menos en otras provincias, sí allí, que provoca el COVID. No tuvo una presencia nacional, vamos a decirle. No tuvo una presencia, se sabía que había, se miraba con desconfianza a las provincias cuyanas en general, ¿sí? Estuvo cerrada las escuelas, los comercios, etcétera, pero se la tildaba desde el discurso oficial y desde el discurso médico también como una pandemia benigna, porque era pandemia, ¿sí? Benigna. Entonces eso trajo en un contexto también donde vos sabés que es lo que te mencionaba recién, la era de la vacunología, viene la vacuna, la Argentina venía de atravesar en el 56 la epidemia de poliomielitis, así que imagínate que una gripe en el 58 no movilizó, de hecho se pedía que no hubiesen manifestaciones populares y cuando vos mirás, estamos en el 58, las manifestaciones obreras, las manifestaciones hasta deportivas por los triunfos de fútbol de la época, eran masivas. Entonces, evidentemente la gente no tenía miedo. Sí, en Europa las fotos marcan que algunos países como Francia, como Inglaterra, colapsaron los cementerios. Pero si esas noticias hubiesen llegado acá, por ahí la población hubiese reaccionado de otra manera. Se hubiese planteado si era tan benigna. Se concientizaba. ¿Se entiende? Pero no, esas noticias uno recorre los diarios y no las encuentra. No las encuentra. Entonces, la circulación de la noticia y de la información y que el hecho de las redes haya gestado también una dinámica de la circulación del discurso diferente, porque hasta la pandemia del COVID, la principal fuente de información fue la Organización Mundial de la Salud, la principal fuente de información. Vos hoy, la Organización Mundial de la Salud, si vos le preguntás a una persona que pasa por la calle, no está tan pendiente de los comunicados de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud también utiliza Twitter, por ejemplo, para generar su información, con lo cual legitima las redes, y son las redes en realidad las que difunden todo tipo de información, que contribuye más, que contribuye menos, pero es una pandemia mediática, ¿no? Que eso no hace a la cantidad de muertos o a la cantidad de enfermos o a la peligrosidad que tiene, que es una peligrosidad enorme, sino que hace precisamente al grado de cómo se vive la enfermedad. Porque si vos tenés una enfermedad que aunque sea mortal te dicen que no es nada, que no es nada, que no es nada, que no es nada, terminas creyendo que no es nada y pones el acento en la cantidad de gente que se recupera y no en la que se muere. Pero en este caso, como nuestros valores y nuestra percepción de la muerte cambió, fruto de la confianza que tenemos en los avances de la medicina, entre otros factores, y como tenemos esta experiencia vivencial de la enfermedad minuto a minuto, querramos o no, y ya no solo por la tele, a veces no elegís informarte y te informás igual porque te llegó en el celular un WhatsApp u otras cosas, la enfermedad se experimenta de una forma distinta, siendo que nosotros para la pandemia del 68 y del 58, para este momento teníamos más muertos que los que tenemos para el COVID, ¿sí? Entonces digo, estas son las cosas que nosotros estamos tratando de explicar. Entonces esta es una pandemia mediática, es un coronavirus que fue largamente anunciado, pero que los estados, no solo el nuestro, los estados en general, producto de las políticas económicas reinantes, no, digamos, previeron que se podía desatar de esa manera, y muchos sistemas de salud en Europa, en las economías centrales, colapsaron. Sí, uno dada esta posibilidad de uno mantenerse informado, ¿no? Y seguir cadenas de noticias europeas, vamos a sacar las norteamericanas, que siempre son las que por ahí han tenido mayor influjo, y uno realmente se sorprendía, para quien no estaba en tema, decir, bueno, uno se pone en esta situación y decir, bueno, si esas áreas que son
desarrolladas institucionalmente, con un corpus económico, vamos a decirle, más sólido, se ven apremiados frente a la realidad. Uno evidentemente se empezó automáticamente, por efecto de la comparación, empezó a sacar sus propias conclusiones, desde, vamos a decirle, desde la mera opinión, dirían los griegos, ¿no? Desde la doxa, no desde el episteme, de decir, opa, entonces, ¿cómo lo tenemos que ver desde acá, ¿no? Y en realidad, sin alarmar, uno se preocupó, se ocupó y se preocupó, ¿no? Obvio, está muy bien porque es una enfermedad muy dinámica, muy contagiosa, que a diferencia de otras, conocer la patología propiamente de la dolencia llevó su tiempo, o sea, se fue conociendo mientras transcurría. Entonces eso también genera incertidumbre. Y se abre otro capítulo ahora, que es el que estoy transitando, que es sobre el que estoy escribiendo, y te lo adelanto. Hacia allá vamos. Que hacia allá vamos, abriendo también un camino porque no hemos trabajado en esto, que son la historia de las vacunas. La historia de las vacunas, que estoy apasionada, ¿no? No, me imagino que debe ser un mundo... Es interesantísimo, y bueno, nada, con la polio y con esto si querés voy cerrando, no sé, vos me dirás, pero te dejo este dato de color. Con la polio tampoco alcanzaban las vacunas y las familias estaban desesperadas por que sus hijos se vacunaran y hubo contrabando de vacunas en aerolíneas argentinas. Que generó todo un revuelo en los años 70, ya te estoy hablando, ¿no? Un revuelo enorme porque era la misma tripulación que traía vacunas de Estados Unidos y se vendían acá, ¿no? Esto es lo anecdótico, pero bueno, la historia de las vacunas la estamos escribiendo y creo que es apasionante el tema a la luz de lo que nos está ocurriendo. Bueno, yo... hablando de la velocidad en que se esparcen las enfermedades, voy a rescatar una frase que Carlos, cuando en el colegio, en el Ilia, le hablaba a los chicos en la Edad Media de las enfermedades, de las epidemias, tomó una frase prestada de una película que no sé si vos te acordarás, que se llama Y la banda siguió tocando. Claro, ¿cómo no? Que sí. De alguna manera fue una película denunciativa de lo que significó la propagación del SIDA, del HIV. Y ahí hay, precisamente, ya que vos hablaste de que entraste en el área de sociología, el que habla ahí es un sociólogo, el actor, por lo menos, que arma la red de cómo se va propagando. Dice: la diferencia, señores, le dice a los investigadores, a los médicos, es que hace siglos atrás las epidemias llegaban caminando y nuestro problema ahora es que las epidemias están llegando en avión. Y Carlos utilizaba esa metáfora para los chicos y les decía: fíjense ustedes, y en aquel momento, por ejemplo, cuando fue lo de la gripe en el 2008, otras cuestiones, dice: ahora las epidemias van a empezar a llegar en avión, no llegan caminando como los campesinos en la Europa medieval, o por ejemplo los conquistadores a través del continente americano. Así que ese era un recuerdo, a tal punto que una alumna de él, tiempo después, en su tesis de posgrado, en el área de biología, creo, lo citó, diciendo: recuerdo esta frase que de alguna manera me motivó, ¿no? Así que le vamos a agradecer infinitamente este aporte a Adriana. La vamos a volver a traer para que nos cuente, porque ahora nos dejó sembrado la ansiedad. Entonces ahora vamos a querer saber sobre la historia de las vacunas, que no es un tema menor. Vos hablas de la década del 70, claro, en 1970 yo empezaba la primaria y iba con mi cartoncito. Mi mamá me había paseado por cuánto vacunatorio había, porque si no, no te anotaban, y etcétera, etcétera. Así que, Adriana, muchísimas gracias por tu aporte, tu colaboración. A vos, a todo el grupo, muchas gracias. Faltaba más. Y a ustedes, bueno, ya saben, muchas gracias por habernos acompañado en otra entrega del Rincón de Atzo, acá en Aportes de la Historia. Ya saben, si les gustó,
nos dan un like, les agradecemos la compañía, les mandamos un gran cariño y nos volvemos a encontrar en una nueva entrega. Y ya saben, si les gustó, denos un like. Hasta pronto y que tengan muy buenos días.